Abrimos nuevamente la escritura ahí en el Salmo 23, como todos los domingos en la mañana a la hora de la enseñanza, para retomar nuevamente ese capítulo. Todos los domingos para nuestra hermana que nos visita, estudiamos una enseñanza consecutiva. Venimos estudiando un tema que se llama el suministro de su amor, donde venimos entendiendo o aprendiendo cómo Dios viene y nos da de un amor perfecto, mostrado a través de su Hijo Jesucristo, para darnos vida y vida en abundancia, a donde Él nos da de ese tesoro, de ese regalo todos los días de nuestra vida, y nos lo pone ahí delante de nosotros para que cada uno de nosotros podamos hacerlo nuestro, tomarlo. Y basamos esta enseñanza en el libro del Salmo 23. Vamos a estar leyendo ahí los versículos del 1 al 4 hasta la parte A. Jehová es mi pastor, vamos a leerlo todo juntos, como hemos venido estos últimos domingos, amén. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Y ahí es donde estamos, en esta porción, hasta ahí, la parte A del 4. Estudiando, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque estemos en tribulación diaria. Aunque estemos expuestos a situaciones difíciles. Y hemos estudiado, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, las distintas tribulaciones que hemos visto hasta ahorita. Hemos visto, las anteriores, porfa. No. El cuadro donde está la tribulación contra nuestros hermanos, contra nuestros cónyuges y el suicidio. Mismo, muchas gracias. Los ejemplos que hemos visto hasta ahorita, a donde nosotros podemos ver, porque estamos estudiando diferentes ejemplos de nuestra vida diaria y cotidiana, a donde podemos experimentar ¿qué cosa? Tribulación, ¿verdad? Para que lo podamos llevar al hoy en día. Entonces hemos estudiado cómo tenemos tribulación, aflicción, muchas veces cuando entramos en una relación con nuestros hermanos en la carne, podemos también aplicarlo a cualquier familiar, ¿verdad? Cuando estamos con nuestra relación de pareja, ¿ok? Esposo, esposa, inclusive a veces, si usted ya ha entrado en un desposorio, a veces puede darse uno que otrillo ahí. Entramos la semana pasada a estudiar la parte del suicidio, pero entendiendo cómo se manifiesta con anterioridad a través de menosprecios, a través de pensamientos de una baja autoestima, de yo no poder, de no eres hábil, no eres capaz, etcétera. Y el día de hoy vamos a estudiar, si Dios nos lo permite, el siguiente ejemplo, que solo nos compete a los que estamos acá, sentaditos, que nos llamamos hijos de Dios, a donde a veces entramos en ese valle de sombra de muerte, porque la relación de hermanos en Cristo nos lleva a cierto roce, a cierto rifirrafe, porque en nosotros somos totalmente espirituales, ángeles glorificados. No, hay carnalidad, hay humanidad en medio de nosotros. Y eso hace que en medio de nuestra humanidad, en medio de nuestro carácter, en medio de nuestra personalidad, en medio de nuestro pensamiento, no esté de acuerdo, no interprete de la manera correcta, no vea de buenos ojos, de buena manera a mi hermano y pueda llevarme a mí a rechazarlo. Pueda llevarme a mí a entrar voy a usar hasta una palabra pesadita, odiarlo, voltearle el rostro, a entrar en amargura, en celo, en envidia, a desearle el mal. Y a veces usted puede decir, eso es normal en el mundo, pero se da en medio de la casa de Dios. Y vamos a verlo a través de la Escritura. Y ahí es donde cuando yo no voy a pensar en el otro,
Yo voy a pensar en mí. Cuando yo esté en ese valle de sombra de muerte, cuando yo vea que a mí se me agravia, cuando me agravia el hermano en Cristo, me correspondería ejecutar lo que la palabra nos dice tanto para el que está afuera como para el que está adentro. ¿Debería ser qué cosa? ¿Me dieron por esta? Ponga la otra. ¿Te pidieron la capa? Da la túnica. ¿Te pidieron caminar 1 milla? Camina 2. ¿Te hablaron feo? Habla dulce, habla bonito. Cuente hasta 3. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que hablar verdad. Lo que sale primero es el carácter de, voy a hablar el mío, Lisa. La defensa de, y ahí es donde tenemos que empezar a autoanalizarnos en esto, en nosotros. Y por eso yo quiero en este momento, o el espíritu que ustedes otra vez los voy a hacer. Si usted no quiere ponerse de pie, no se ponga de pie, pero trate de hacer como esa cabecita que da toda la vuelta. Vea al que está a su lado. Y no solo el que está a su lado, trate de ver, si usted puede ponerse de pie, póngase de pie y visualice a todos sus hermanos. ¿A todos los tienen la misma estima? ¿Todos están en el mismo, cómo sería, eslabón, grada, nivel, escala de aprecio? Y ojo, porque aquí con unos tenemos más relación que con otros. Porque aquí a nivel de cuerpo, podríamos decir que tenemos un poquito de menos relación, podríamos decir, porque entramos y venimos a la hora de el culto, ¿verdad? Pero tenemos un poquito de mayor relación los que están ya en diferentes, ¿qué? Ministerios, por ejemplo. Y por eso cuando mencionemos ministerios, yo no quiero, o el Espíritu no quiere que usted visualice el trabajo, el servicio que usted ejecuta, no. Visualice la relación que usted tiene dentro del ministerio con su hermano en Cristo. Y tenemos muchos ministerios. Y hay hermanos que trabajan en más de un ministerio. Ministerio de alabanza, ministerio de diáconos, ministerio de obispos y ancianos, ministerio de maestros. Ese ministerio de maestros se subdivide en ministerio de maestros de niños, de jóvenes menores, de jóvenes ya generales, de maestros de seminario. ¿Qué más? Ujieres, clase cuna. ¿Qué me queda? Ya lo dije, Caleb, intercesión. Y ahí van sumando. Cada uno identifíquese, amados hermanos. Vamos a abrir la escritura. Vamos a ir al Nuevo Testamento en esta mañana. Hechos capítulo 15. Sí, señora. Hechos 15. Hechos 15. Y vamos a leer los versículos 37 al 40. Amén. Hechos 15, 37 al 40 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y ojo, Pablito, clavó un clavito. Pablito, ¿quién era Pablo? Un gran apóstol. Encomendado al ministerio. Pero aquí me dice la escritura que el gran apóstol,
¿Qué tuvo? Dice que hubo, no una molestia, hubo tal desacuerdo, hubo tal alboroto, hubo, amados hermanos, cuando aquí hablamos de desacuerdo, vamos a ver aquí, déjenme ver un momentito dónde lo tengo, hubo tal disputa. ¿Qué es una disputa? Una discusión, un pleito. Hubo tal desacuerdo, pero en esa definición habla inclusive que se estimula. Entonces, no es solo que yo digo no estoy en acuerdo con usted. Cuando yo empiezo a estimular, es que yo empiezo a sacar las cosas de atrás, porque empiezo a estimular y a demostrar por qué razón yo estoy en qué cosa en desacuerdo. Ahora, no solo lo hizo Pablo. Para que haya una disputa y haya una discusión, tienen que haber mínimo 2 personas. ¿Quién también tenía el desacuerdo? Y los 2 eran hijos de Dios. Y esa disputa y ese desacuerdo lo vio Raimundo y todo el mundo, o sea, los que estaban ahí alrededor. Y aunque no lo hubiesen visto, digamos que hubiese sido en privado, ¿usted qué cree cuando usted guarda una discordia en contra de un hermano en medio de su corazón? Usted pasa por la iglesia y usted puede venir y dice, hermanos, Dios les bendiga, y ahí está la persona a la que usted le guarda rencor, y esa persona, aunque usted le dijo Dios le bendiga, no le contesta. Es como que si usted no estuviera hablando con él. Le contestó el de la par, pero él ni siquiera se atreve a decirle un o ella, y le está dando una bendición, pero él lo ve como si fuera una qué. Porque en su corazón, ¿qué hay? Tal disputa, tal desacuerdo. Lo sigue, ¿qué sigue haciendo en medio de su corazón? Estimulando al enojo. Y vean esto, amados hermanos, Bernabé quería llevar consigo a Juan, pero Pablo no le parecía bien que lo llevase, porque para Pablo, él se había apartado. Y aquí no es una mentira, pero hay 2 puntos de vista, porque en esta definición de apartado, para Pablo, en este apartado, es que que Juan Marcos había desistido de la fe. Así era como Pablo lo estaba viendo lo que Juan Marcos estaba haciendo, que estaba desistiendo de la fe, que estaba renegando de la fe. O sea que no estaba, ¿por qué? Porque no quería continuar, según veía aquí en el versículo 38 al final, no quería continuar. ¿En qué cosa decía el versículo 38? ¿Todos juntos? No había continuado con la obra, o sea, no estaba continuando en el trabajo. ¿Cuál es la obra? Trabajar en el evangelio, porque eso era lo que hacía ¿quién? Pablo. Pablo iba a las diferentes iglesias a evangelizar, a trabajar en la necesidad que cada uno de ellos tenía. En Hechos capítulo 13, en el capítulo 12, dice que Juan se había ido con ellos, con Bernabé y con Pablo, y que él era un gran colaborador para ellos. Yo me imagino que al decir el libro de Hechos y poner que era un gran colaborador, lo tenía en gran estima Pablo, amados hermanos. Claro. Él decía, este muchacho, no hay muchacho como él, qué muchacho más trabajador. Seguro le decía, Juan, es como decir que el hermano Carlos le diga, Pablito, súbase a esta grada. Y ahí, claro, hermanito Carlos, pongo a Pablito, ¿verdad? Porque trabaja aquí, y vaya Pablito a subirse a la grada. Pablito, métase en esta zanja. Y se mete Pablito en la zanja. Pablito, súbase al techo. Y va Pablito a subirse al techo. Y de un momento a otro Pablito dice, hermano Carlos, me quiero devolver a la casa. Porque, según el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 13, dice que Juan Marcos
apartándose de ellos. Y esa definición lo único que me dice es que zarpó a su casa, se alejó de ellos. Entonces, para Juan era nada más es devolverse a su casa. Pero de acuerdo a Pablo y su visión fue ¿qué cosa? Abandonar la fe. Ojo, espero que me estén entendiendo y si no, aquí está el micrófono, levantamos la mano. ¿A qué voy con esto? A que cada uno tiene su punto de vista. Ruth, la pongo aquí como cantora, puede dar una indicación o puede decir esto en el ministerio y puede ver que Rebeca, tengo confianza a las dos, entonces por eso sé que las puedo poner de ejemplo, está por allá haciendo otra cosa. Y Rebeca tal vez dijo en su corazón, sí, ya ahorita lo hago, pero Ruth vio una actitud y ella lo interpreta, es una vagabunda que no quiere hacer nada. Y Rebeca nada más dijo, ya voy. Y a los 5 minutos viene y lo hace. Pero eso ya empieza, ¿qué cosa a hacer en el corazón? A calar y a calar y a calar. Y ya Ruth empieza a levantar un concepto preconcebido de Rebeca. Que empieza ¿a qué? ¿A hacer? A distanciar. Y se empieza a levantar tal disputa. Al punto que en vez de trabajar 4 a favor de la obra de Cristo, juntos terminan trabajando, pero cada uno por su lado. Y siguen en el ministerio. Y la gloria de Dios se sigue descendiendo. Pero ¿de qué sirve trabajar en el ministerio si la relación de hermanos en Cristo está quebrada? ¿De qué sirve venir a la iglesia y alabar a un Dios vivo si nuestro corazón con el hermano que tenemos a la par está quebrado? No tengo la capacidad de verlo a la cara y poder decirle a un Dios te bendiga. Y ojo dentro de esto, amados hermanos, hubo tal desacuerdo, se apartaron y cada uno lo vio de una manera distinta. Y aquí es donde Dios quiere que nos analicemos, por eso nos hizo vernos unos a otros. ¿Cómo estamos nosotros con los hermanos que tenemos a la par? A los que tenemos al lado nuestro, a los que conocemos de ahorita y a los que conocemos de antaño. Guardamos amarguras, guardamos rencores, nos estamos acostumbrando a las amarguras y a los rencores. Nos estamos acostumbrando a no saludar, nos estamos acostumbrando a no tener una relación, nos estamos acostumbrando a que cada uno sigue trabajando, sigue viniendo a la casa de oración, seguimos viniendo y estar viéndonos en un ministerio y pasarnos a la par y nada pasa. Y vemos que la bendición viene y me digo llamar hijo de Dios, pero ¿qué importa? Porque a la final soy hija de Dios. Y es como pasar un lodo ahí sobre la pared. Pero Dios sí está viendo que hay una relación cortada. ¿Y sabe por qué lo está viendo? Porque aunque aquí no está, vamos a verlo rápidamente en el libro de, ya les digo en qué, para abrirlo un momentito. Segunda de Timoteo 4:11. Sin perder este de Hechos por si nos tenemos que volver. Dice ahí en el versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí le está hablando Pablo, ¿a quién? A Timoteo, porque es una carta dirigida a Timoteo. ¿Usted sabe dónde estaba Pablo? Pablo estaba en la cárcel. Casa por cárcel, ¿en dónde? En Roma. Porque él ya estaba a punto de morir.
¿Para cuál ministerio cree usted que necesitaba ser llamado Lucas? Juan Marcos, perdón. Juan Marcos a su vida. O para que viniese a él. Para el ministerio de la evangelización, de acompañarlo al apostolado. Para el ministerio de su vida. Porque si Pablito se iba a morir y se moría con amargura en su corazón contra Juan Marcos, heredaba el reino de los cielos. ¿Qué tenía que hacer Pablo con Juan Marcos? Reconciliarse. Porque vean, amados hermanos, para él, para Pablo, era como que si hubiese apostatado de la fe. Pero Juan Marcos siguió trabajando con Bernabé, predicando el evangelio, ¿sí o no? Él seguía trabajando, predicando el evangelio, amados hermanos. Estaba ahí en la obra. Entonces, Pablo tenía que entender que la forma en como él lo vio no era tal cual. Tal vez su corazón estaba dolido. Es más, puede ser que lo que Pablo haya visto de Juan Marco, que Dios quería hacer grandes cosas con Juan Marco, aún mayores, era cierto, amados hermanos. Claro que sí. Puede ser que lo que alcanzó con Bernabé, al haberse él ido o devuelto hacia Jerusalén, perdió un poco. Pero para Dios no hay nada imposible, amados hermanos. Y tal vez eso no lo supo manejar Pablo, porque tal vez Pablo vio más allá, vio la grandeza, vio la gloria hacia donde Dios lo quería impulsar. Y se sintió dolido, se sintió, no sé, defraudado, porque invirtió en él tiempo. Y ojo, si nosotros vemos, no fue hijo de sus entrañas, porque Pedro fue el que lo convirtió y el que lo levantó. Pero aún así, Pablo lo vio como hijo de sus entrañas. La relación de ellos se vio defraudado. Pero él le dijo, te necesito aquí conmigo, Juan Marcos, en medio de mis prisiones. Usted puede entender que si hay amargura en su corazón, que si su hermano está bien, usted no le hizo nada a su hermano fue el que le falló, el que está a la par suya, el que lo conoce desde niño, el que creció con usted o el que acaba de conocer, te falló. Usted no le hizo nada y a usted le hace falta ese hermano o esa hermana. Y se siente aprisionado porque no lo tienes a la par, porque quisieras abrazarlo, porque quisieras decirle cuánto le ama, porque te hace falta. Puedes verte aprisionado y puedes decirle, te necesito, ven a mí porque quiero salir de esta prisión. Quiero salir de esta prisión, no quiero morir estando en esta prisión. Porque una vez, después de que él reconoció esto, Pablo entendió esto, pudo escribir otras cartas diciendo, lo que diga Juan Marcos, recibidlo porque es mandamiento de Dios. Vean qué hermoso, amados hermanos. Qué hermoso eso. No hablo de mi hermano en amargura, hablo de mi hermano en bendición. Puedo decirle al otro, no, es que eso que usted ve, relaciónese con él o con ella y va a ver y lo va a conocer y se va a dar cuenta, porque pasamos más allá de este carapacho que cada uno de nosotros tenemos, amados hermanos. A veces nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos de esto externo, porque nos intimida y no vemos más allá de lo que hay. Y ahí es donde, amados hermanos, ¿de quién queda cuando estemos en valle de sombra de muerte? Es de valientes. Deja tu ofrenda en el altar, dice la palabra de Dios.
y ve y reconcíliate con tu hermano. Y ese dejar tu ofrenda en el altar es responsabilidad de quién, del que me ofendió o del que no fue ofendido. Del que no fue ofendido. Si usted ofendió, con mucho más razón, porque usted está reconociendo y está entendiendo. Pero aquí es donde me voy al que no es ofendido. Se trata de ser maduros, amados hermanos en Dios. Se trata de ser valientes en Dios. Y eso es difícil, amados hermanos. ¿Sabe por qué es difícil? Porque el ser humano le tiene miedo al rechazo. ¿Qué si hubiese Juan Marcos dicho, tráeme Timoteo a Juan Marcos para que venga a mí? ¿Qué pudo haber dicho Juan Marcos? No voy. Imagínense, de Hechos a Juan Marcos, ¿saben cuántos viajes pasaron? 2, porque él, bueno, entre 2 y 3, porque él estuvo con ellos a mitad del primero y se fue, dos viajes y medio, digamos. Y un viaje podía durar 1 año y medio, 4 o 5 años. ¿Sabe lo que es 4 o 5 años después? Yo a ese no le debo nada. No tengo por qué irme a rendir ante Él. Es más, si me quiere, que venga y me busque, porque hasta eso decimos, ¿sí o no? Y cuando ya está, pero a ver, me va a pedir perdón, pero yo quiero que usted me diga por qué me está pidiendo perdón. Porque si usted no me dice por qué me va a pedir perdón, entonces no, pues usted tiene que reconocer con puntos y comas por qué me está pidiendo perdón, porque hasta ahí llega nuestra soberbia, nuestra altivez. Y no se trata de eso. Se trata de cortar simplemente cadenas de amargura, amados hermanos. Se trata de cortar cadenas. A veces, reitero, esta división se da por celos, ¿sí o no? Por envidias. Cada quien tendría que analizar por qué se dan los pleitos en medio nuestro. Porque la hermana Marisela quiere más a Diana que a Leonardo. Hermano, todo eso lo he oído yo. ¿Y cómo sabe usted que la quiere? Porque la abraza diferente a como abraza a Leonardo. ¿Y cómo sabe usted que lo abraza? Porque uno lo siente, hermano, uno lo siente. Hermanos, hay que empezar a sanar el corazón. Hay que sanar el corazón. Y a veces yo digo, conforme vayamos avanzando, pareciera como que si todas estas cosas, todos estos valles de sombra, los ejemplos, van todos como unidos a la final. De una forma u otra van todos unidos. Y van todos unidos al yo. A la sanación interna, amados hermanos. Hermano Carlos, si alguien tiene alguna duda, no me hagan así, háganme así, porque yo no veo. Gracias, hermano Carlos. También, hermano Eric. ¿Alguien más? Dios los bendiga, hermanos. Voy a externarles una experiencia que tuve esta mañana. Yo vi la semana pasada la enseñanza a través de internet, allá en Nueva York, y empecé a analizar lo que era el Valle de Sombra de Muerte con respecto a lo que se aportó aún de Judas y de el rey que desobedeció al Señor y que se mató, se suicidó. Y pues en lo que respecta a la parte de mi relación con mi esposa, hoy era madrugada, no sé si estaba soñando o fue de entre dormido y despierto, que empecé a experimentar en el pensamiento de lo que se está hablando hoy. Y me ponía, digo yo, el espíritu en la mente 3 cosas.
está mi esposa, está Jacqueline, perdón, como mi esposa, está lo eros. Está Jacqueline y mi persona como padres. Y está Jacqueline y mi persona como hermanos en Cristo. Y en esta parte, hermanos amados, en lo que yo puedo tener discrepancias con ella como esposo, ¿verdad? Yo puedo justificarlo. Y puedo mencionar cualquier cantidad se me pueden venir cualquier cantidad de pensamientos, de señalamientos, de acusaciones o de mal juicio que ella ha hecho conmigo o de mi persona para con ella. Y lo justifico y no lo veo como que estoy pecando, porque yo digo, yo tengo razón, estoy herido, me golpeó. Pero también a nivel de pareja, a nivel de pareja como padres, porque no calza ella con los pensamientos míos con respecto a mis hijas o a mis nietos o a mis nietas, y tal vez los de ella no calzan con los míos. Pero el Señor me enfatizaba en lo que era de mi relación de ella como hermana en Cristo. Si esas dos cosas, la de esposos, la de padres, me estaba afectando a mí en dejar de verla como mi hermana en Cristo, como parte de que ella es como que ella es parte del reino de los cielos. Entonces era como una lucha que yo tenía en mi mente, a donde todas las justificaciones de lo que es dentro del valle de sombra y de muerte, las tribulaciones que vivimos a nivel de parejas, tienen que sucumbir, porque va a imperar el que ella es mi hermana en Cristo, que es lo que se está enseñando. Pablo y Bernabé, Pablo y Marcos, o Pablo y Juan, Carlos y Jacqueline, Carlos y Ruth como mi hermana en Cristo, no mi hija. Carlos y Lisa como mi hermana en Cristo, no mi hija. Con Natasha, mi hija, no como ella, como tal, perdón, sino como mi hermana en Cristo. Entonces, ahí cambia todo. Porque si yo tengo que ponerlo en balanza, ¿qué estaría sobre todas las otras dos cosas? ¿El matrimonio, el ser padres o el ser hermanos en Cristo? Hermanos en Cristo, ¿verdad que sí? Y tendría que haber respeto, tiene que haber humillación, porque si ella fue la que me ofendió, yo tendría que dejarme presente en el altar e ir y pedirle perdón. Óigame, pedirle perdón a ella que me ofendió. Eso es lo que dice la Biblia. Como contradictor, ¿verdad? Como para que entonces yo entienda de que así como Dios es benigno, yo tengo que ser benigno, porque hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios no hace acepción de personas. Entonces, esta experiencia que tuve hoy me llevó a un entendimiento mayor de lo que sería mi relación con ella como esposa, como padres que somos, pero tomando la parte de que ella es mi hermana en Cristo, y ambos tendríamos que buscar cómo salvarnos el uno al otro para vida eterna. Porque cuando Pablo llamó, le dijo a Timoteo que trajese a Marcos para la obra del ministerio, es para que entonces se estableciese Cristo en él para la vida eterna, porque él sabía que ya él iba a morir. Entonces, ¿de qué me sirve a mí justificar lo de que es mi esposa? Y puede mencionarse uno divorcio y toda la cuestión, ¿verdad? O pueden haber palabras fuera de orden y después venir y gloria a Dios, aleluya, y de nada me va a servir, porque la amargura misma me va a llevar a mí a cavarme un foso en el infierno. No sé si me di a entender. Esa experiencia la tuve hoy. Que Dios me lo bendiga. Que Dios les bendiga a todos, pueblo. Quiero este aporte explicarlo, pero desde el punto de vista, bueno, no en lo que es la parte, digamos, como ministerio, ¿verdad? Lo que pasa es que el ministerio lo vamos a ver después, como un ejemplo. Pero va basado en dos puntos que hablaste, y es donde hablabas y decías acerca de diferentes modos de pensar, y también hablaste del punto de vista de que pueda manifestarse la envidia entre los hermanos, ¿verdad? Por causa del ministerio que pueda existir, o bueno, que hay en mí, en Ruth, en el hermano Carlos, en ti, o sea, cada uno de nosotros como un ministerio, me explico. Pero antes de desarrollar quiero dar los versículos, y dice así, dice,
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo, porque a cada uno le da por el Espíritu para provecho, y ahí sigue explicando. Pero vuelvo a lo que dice, que hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones y hay diversidad de operaciones, ¿verdad? Me voy a Hechos 5, 38. Estaban persiguiendo a Pedro y a Juan, ¿verdad? Y se levanta Gamaliel en el concilio y dice: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la puedes destruir. No sea que no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Me explico? Entonces hablaban, y ahí es donde me refiero yo, donde tal vez revelaciones que independientemente pueda tener cada persona por la relación que pueda haber alcanzado en Cristo, relación que tenga. Hay revelaciones, hay cosas que Dios te puede haber mostrado a ti. Hay revelaciones que Dios me puede haber mostrado a mí, al hermano Carlos. ¿Me explico? ¿Cuántas cosas tal vez nosotros mismos podemos menospreciar o podemos rechazar, ¿verdad? Porque decimos: no, esa doctrina no es de Dios, ¿verdad? O ese, como dicen montones, mire, no, ese es un falso profeta, o ese es un falso pastor, o ese es un falso apóstol. Antes de, digamos, de tal vez decirle: Señor, revélame, muéstrame, Espíritu Santo, lo que está en esa persona es de Dios o no es de Dios. Dios mismo nos va a revelar y nos va a mostrar. Porque puede ser que en esa persona hay un fondo espiritual, una revelación nueva, un paño nuevo, un vino nuevo que el Señor está trayendo, y muchas veces nosotros nos queremos encajar en la doctrina que ya conocemos y no le estamos dando tal vez al Espíritu Santo a que nos lleve a otro nivel, ¿verdad? Jesucristo llegó y dijo un momento, dice: mi doctrina no es de este mundo. O sea, no va a encajar en muchas cosas que en mis pensamientos o en mi forma de ser tal vez me puedan parecer locura. Cosas que tal vez, áreas que en nuestra vida nosotros podemos decir: no, me parece locura. Pablo mismo lo dijo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual dice que sí las juzga y sí las entiende. ¿Ves? O sea, entonces muchas veces puede tal vez el hermano X traer una palabra y yo estoy cerrado. Y tal vez eso iba a venir a impactar, o iba a venir a romper, o iba a venir a sacarme a mí de ese valle de sombra en una área de mi vida donde tal vez me podía llevar a una prosperidad en el sentido de un crecimiento espiritual, ¿verdad? No sé si logré más o menos con todo darme a entender un poco, ¿verdad? Bueno, pienso que sí, Dios los bendiga. se sale un poquito del tema porque está llevado directamente al ministerio, a los dones, ¿verdad? Creo que lo podríamos retomar más adelante cuando hablemos del servicio, porque lo estás llevando más que todo a la diversidad de los dones, del ministerio, de las manifestaciones del Espíritu, a donde hay que, o sea, son varios temas, está tocando ahí, está hablando de que la persona pueda darle oportunidad a Dios de juzgar que lo que está diciendo o haciendo el vaso que Dios está usando pueda permitirle entender a él si es Dios o no Dios a través de él, claro, ¿verdad? Eso tendría varias formas de hacerlo. Uno, no se puede salir de la palabra. Dos, buscando el consejo a través de los diferentes medios en medio de la casa de oración, ¿verdad? Sí, que si es una palabra hablada, pues va, coge la palabra hablada, todo el proceso que nosotros sabemos, busca a su consejero, la analiza, etcétera, 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 ¿verdad? Y ahí sí analizar para qué se la está trayendo. Porque si es para sacarlo de su valle de sombra de muerte, pues obvio, él tendría que entender por qué Dios se la está trayendo, cómo lo quiere el Señor sacar de esa condición, etcétera, etcétera. Y sí, es correcto, Dios tiene diversidad de formas de manifestarse. Nosotros como pueblo de Dios no podemos nunca en la vida
menospreciar ninguna forma que el Espíritu de Dios Correcto. quiera manifestarse, pero se sale, digámoslo así, del tema que estamos viendo ahorita porque no nos lleva ese punto a entrar a manifestar directamente una discordia, una herida, un enojo, un entristecimiento, etcétera, en contra de mi hermano, a no ser que el vaso que Dios esté usando, yo ya tenga algo en contra de él, eso ya es punto y aparte. Entonces, sea que lo use para un don o que no lo esté usando Dios para manifestar el don, yo ya lo tengo en la mira, Sí. y todo lo que él vaya a hacer, de una vez lo agarro y lo acribillo porque no lo voy a aceptar, ¿verdad? Entonces, ni Sí. para lo espiritual ni para lo no espiritual, ¿verdad? Sí, sí, tal vez, o sea, para darme un poco a entender, vemos cuando Jesús comenzó su ministerio, que llegó y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar vida, a libertad a los cautivos y todo lo que dijo, ¿verdad? Que todos pelaron los ojos sobre él y luego lo iban a tirar por un despeñadero. Y vemos que dice que también que le tenían envidia. Entonces, muchas de las cosas que todos esos fariseos y sumos sacerdotes y todo, es cierto, ellos decían, se apegaban a la ley. Ah, es que la ley dice así, y usted en día sábado hace todo lo que no tiene que hacer. Y él invalidaba la ley de, ok, ¿verdad? Pero dice que también, o sea, hay un trasfondo el que los movía a ellos a hacer eso. Ahí, ¿me entiendes? Ese tal vez es el ejemplo que yo quería poner, ¿verdad? O sea, en la realidad del caso, al final, no les importaba ni la ley, lo que quería era lo que se Bueno, movía ahí ya dentro de es ellos. distinto porque ahí ya están, es que no están aceptando a Cristo por quien Él era. Y eso ahí sí es distinto. Ahí es que puede ser que no me acepten a mí. Voy a poner el ejemplo. Ah, es que ella es la hija del pastor y se cree doña Toda. Pero eso, yo no me creo doña Toda, eso es un prejuicio que pueda tener doña Flori. Y ahí sí, por ejemplo, pongo doña Flori porque no lo voy a poner a mi hermana que está aquí enfrente porque ella es hija de pastor. No aplica. Pero, por ejemplo, que tenga doña Flori. Entonces, doña Flori dice, ah, es que ella es hija de pastor. Entonces, véala cómo camina, como es hija de pastor, anda, ahí aplicaría. Entonces, Exacto. como hermana en Cristo, pero no tiene nada que ver directamente por lo que haya dicho, es por quien Él era. ¿Me entiende? Entonces, Exacto. lo que Exacto. salga de Cristo ya lo iban a rechazar Exacto. simple y sencillamente porque dicen, ah, es que como Él dice que es el Hijo de Dios, entonces ya ahí hay una rencilla, Exacto. es diferente, pero no tiene que ver producto de la manifestación del don, que fue lo primero que hablaste, es producto porque Él se hacía llamar, ¿qué cosa? El Hijo de Dios, Cristo, el Hijo de Dios venido, hecho carne. ¿Ok? Y ahí es donde todos esos ejemplos aplican. Ahí es donde pueden venir. Entonces, es que ella se cree doña Toda porque es una excelente predicadora. ¿Y qué si es una excelente predicadora? ¿Y qué si es una excelente cantora? ¿Y cree si todo el mundo dice que es la mejor maestra o el mejor maestro de seminario? De ahí, si para él es el mejor maestro de seminario, ¿qué culpa tuvo ella o él que fuese el mejor maestro de seminario comparado a los demás? O sea, ¿qué culpa tuvo? Ninguna. Para ellos, Dios la hizo o lo hizo entrar en estima ante sus ojos. Pero eso usted no lo puede hacer entrar, ponerlo entre ojos, amado hermano. Al contrario, haga lo que hizo. Ahorita no me acuerdo quién, pero alguien dijo, dame lo que él tiene. Hay un ejemplo en la Biblia. Mana Grace, usted que se lo sabe toda la Biblia. Eliseo, pues es que ahorita, pero alguien le dijo así en la Biblia, yo quiero lo que él tiene, dámelo. Fue Eliseo exactamente. Eliseo. No, ¿qué quiere? El micrófono. Ah, me hace así. Bueno, el mago. Eliseo pidió doble porción, no estoy hablando. Él quería lo que el otro quería, el mago. Entonces, venga, hermano Luis, porque se me está yendo el tiempo. Bueno, hoy tenemos, no voy a abusar de eso. Como hay asamblea a las 12:30, nos quedamos aquí como se quedó Cristo.
Ahí es donde vamos. No, usted diga, ¿qué tiene él o qué tuvo él para hallar esa gracia? O puede decir, yo quiero que también me dé clases, o yo quiero también recibir de esa alabanza y de esa adoración. Porque, vuelvo a lo que dijimos la semana pasada, ¿por qué volcarnos a lo negativo y no ver lo positivo, amados hermanos? Es que ahí es donde tenemos que dejar lo que nos separa y volvernos hacia lo que nos une. Es que ella o él es muy seria. El que es muy serio porque es muy serio, y el que es muy risueño porque es muy risueño. Entonces, a nadie se le cae bien. Es lo que le dijo un día esto a mi hija. Mi amor, nadie es un confite rico para caerle bien a todo el mundo. Alguien siempre nos va a ver algo malo. Por eso lo único que tenemos que ser es genuinos delante de Dios. Amarnos como somos y ser genuinos como somos. Al que le gustó y nos agradó, pues bienvenido sea, guste de mí, deguste de mí, sí o no, porque va a degustar del banquete que Dios ha preparado en mi vida, porque lo que yo soy hoy no lo he producido yo, lo ha producido Dios, y sé que me hace falta obra, amado hermano, yo sé que me hace falta obra. O sea, yo no ignoro eso. Y una cosa, le doy gracias a Dios y le pido al Señor que me ayude, que yo no pierda la objetividad en medio de mi vida, que no la pierda, porque hay una cosa que yo, perdónenme que use esta palabra, la detesto, la subjetividad. No, yo quiero ser objetiva siempre, que yo pueda ver qué es bueno y qué es malo, y que hay cosas que a veces me cuesta reconocer. Sí, yo le digo, Señor, dame chance, y cuando yo sé que ya tengo la capacidad de decir, inclinar el moco, yo inclino el moco, como decimos. Pero de que reconozco que hay cosas que tengo que hacer todavía, sé que las tengo que hacer. Exacto, pero eso lo hace un valiente hijo de Dios, amados hermanos. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que hacer eso, sin tener temor alguno. Y ahí es donde, amados hermanos, tenemos que ir hacia adelante. Y el que no quiere degustar de mí, no puedo hacer nada. Cuando quiera, aquí estoy. ¿Sí o no, amado hermano? Pero yo no me puedo echar a morir. Y a veces, mi esposo está ahí, a veces me echo a morir, no miento. Él sabe que a veces me echo a morir. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos hace falta las personas que están alrededor nuestro. Y a veces hasta nos echamos a morir en silencio. Pero ahí es donde, crea que la primera que le está cayendo todo esto es a mí, porque hay partes de mi vida que donde yo sé que estoy encarcelada y tengo que empezar a decir que llámame a Juan Marcos. Y esa parte, amados hermanos, es difícil, no es fácil. Reitero, no es fácil, pero llegará el día, como le llegó a Pablo, que nos llegue a cada uno de nosotros. Hermano Luis, nadie más, porque ahora sí, nos tocó el tiempo. Amados, Dios les bendiga. Espero no salirme del tema, pero mientras escuchaba también al hermano Eric disertar ciertas cosas, sé que es el Señor el que me puso este par de versículos y se encuentra en el libro de 1 Corintios 2, del 3 al 4. 1 Corintios 2, del 3 al 4, ¿verdad? Y de todo lo que el hermano decía y de lo que se ha expuesto también, vea lo que decía Pablo. Pablo decía: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y entonces me llamaba la atención el escuchar de que en algunas ocasiones
puede ser que venga el Espíritu a querernos hablar, pero rechazamos. Y yo creo que Pablo lo que daba a entender en este momento era de verdad darnos la oportunidad a nosotros mismos, ¿verdad? Porque Pablo se presentaba como humilde, ¿verdad? Hablaba de Cristo, de buscar de Cristo en cada uno de nosotros. Y pienso que cuando Pablo decía que él esperaba no hablar con palabras persuasivas, yo creo, hermanos, que lo que deberíamos de pensar muchas veces es si el Espíritu, el poder del Señor es el que nos está hablando a nosotros realmente. Por eso era que Pablo decía que él no venía con, y por eso también muchas veces suplicaba y decía, oren por mí para que la palabra sea y que se extienda, ¿verdad? Y de ahí es donde saltan ciertas cosas que quizás el hermano Eric habló ahora del falso profeta, de uno, de otro, de esto y del otro. Hermano, yo pienso que más de estar viendo todas esas cosas es en verdad estar pesando cuando el Espíritu viene a nuestras vidas a hablarnos. Porque cuando el Espíritu viene a nosotros, va a venir con poder. Nos va a reargüir, hermanos amados. Nos va a tocar las entrañas. Lo que no nos gusta. A lo tico nos va a rascar el grano, la llaguita, ¿verdad? Entonces ahí es donde también debemos de tener mucho cuidado, que no vaya a ser que sea el Espíritu el que nos toque la llaguita, pero no nos gusta. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Y entonces me devuelvo ya para finalizar aquí, amados hermanos. Hechos decía que a Pablo en el versículo 38 y 39 no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Para tocar el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, para que entendamos lo siguiente, en el versículo 18 en adelante. Versículo, ya le digo, el 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, es necesario que se manifiesten a veces estas rencillas, que seamos pasados por el valle de sombra de muerte entre hermanos en Cristo, sí, pero con un único fin, para que perezcamos en el valle de sombra de muerte, no, para que hagamos lo que hizo Pablo, en medio de nuestra cárcel, llamemos a Juan Marco y seamos aprobados, amados hermanos. No se produzca una división, no solo quede la disensión y después se dé la reconciliación. Hubo un enojo, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el libro de Efesios. Entonces, hoy es el día que ha hecho el Señor. ¿Para qué primeramente? Para sanar nuestro corazón. Así que si usted quiere, amado hermano, reconciliar su corazón con Dios, ¿y cómo se reconcilia? Pidiéndole a Dios fuerzas para poder después llamar al que tenga que llamar. Este es el día que ha hecho Dios. Y después usted buscará el tiempo para entrar a cuentas con su hermano. Amén. Si usted quiere pasar al altar, puede pasar al altar. Si usted quiere quedarse ahí, puede hacerlo ahí, porque esto es algo muy personal, amado hermano, donde usted simplemente levántele sus manos a Dios y Dios le llenará de su Espíritu Santo y de la fuerza y del amor que usted necesita. Póngase de pie, amado hermano. Padre Dios, príncipe de paz, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque cada día más tú nos enseñas, Señor, y nos llevas a toda verdad, Padre, porque día a día, Señor, tú quieres perfeccionar cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, porque tú quieres hacer de nosotros una iglesia perfecta, digna, Señor, de esas vestiduras blancas, maravilloso Dios. He aquí, Señor, tú conoces cada uno de nuestros
nuestros corazones, Padre. Tú sabes, Señor, si necesitamos dejar la ofrenda en el altar, Padre, para ir, Señor, a reconciliarnos con nuestro hermano. Si nos ofendió, si no nos ofendió, eso, Padre, no nos tiene que importar. Lo que importa, Padre, es que podamos ser uno solo con aquel Jehová que está al lado nuestro, Padre. Quita toda rencilla, toda amargura, todo celo, toda envidia, Padre poderoso Dios, fundada o infundada, Padre poderoso Dios. Reprende al devorador, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que quiera causar división en medio de esta iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, repréndelo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos, Señor. He aquí, Padre, levanta a jóvenes unidos, levanta a niños unidos, levanta a hombres y mujeres unidos, levanta a adultos mayores unidos, levanta ministerios unidos, Jehová, con siervos que se amen, Padre, de manera que toda palabra que salga de sus bocas, Señor, todo lo que, Señor, pues llevemos, Padre, sea unísono, Padre poderoso Dios, no sea dividido, Padre amado. He aquí, llénanos de tu amor, llénanos de tu misericordia, Padre. Padre, llénanos del perdón necesario. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. Oh Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra quedará, Jehová, grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Todos los que se han de ir para sus hogares, Señor, bendícelos y guárdalos, Señor. Los que hemos de quedarnos, Padre, sea tu mano de poder dirigiéndonos, Señor, en lo que aún falta, Padre, en esta tarde, Señor Jesús. Y que esta semana que inicia, Padre, sea una semana nuevamente de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dese un ósculo santo, amado hermano. Dios le bendiga grandemente.